Francisco a Diario, un camino de hermanos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Francisco a Diario. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo estás, Cristian? La verdad que contentos por esta nueva oportunidad. Qué lindo que es recibirlos en este espacio en el que disfrutamos juntos de las palabras, los discursos y los gestos del Papa Francisco. Y hablando de disfrutar, nosotros disfrutamos de darles la bienvenida y de sumarlos a esta apuesta semana tras semana, así que vamos saludando a todos los canales de televisión que se suman a este camino, también a aquellos que nos reciben a través de Radio María Argentina y a nuestros seguidores en el canal de YouTube. Aquí estamos entonces para hacer juntos esta edición de Francisco a Diario y estos son los temas que les proponemos para el día de hoy. Fe y cultura. En un mensaje para el Congreso de Religiosos de América Latina y el Caribe, Francisco recuerda la importancia de la inculturación de la fe para la vida consagrada. Cercanía con Haití. Luego del Ángelus de esta semana, el Santo Padre pidió especialmente por las víctimas del terremoto que afectó al país en los últimos días. Trabajo esclavo. El Papa Francisco denunció el silencio cómplice de muchos ante los mecanismos de explotación que atentan contra la dignidad de las personas. Durante el Ángelus Dominical, en la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, María Asunta al cielo, el Papa resaltó el secreto de María, la humildad, y destacó: hoy, mirando a María Asunta, podemos decir que la humildad es el camino que conduce al cielo. La humildad es el secreto de María, así lo aseguró el Papa Francisco, que destacó que es precisamente la humildad la que atrajo la mirada de Dios hacia ella. Así lo destacó el Papa al reflexionar durante el rezo del Ángelus sobre la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María al cielo. Según el pontífice, este canto muestra la humildad de María, que se presenta como sierva ante Dios. El Magnificat es la fotografía de la Madre de Dios. El Papa señaló que el ojo humano busca la grandeza y se deslumbra por lo que es ostentoso. Dios, en cambio, no mira las apariencias, sino el corazón, y le encanta la humildad. María se alegra en Dios porque ha mirado la humildad de su sierva. La humildad es el secreto de María. Es la humildad la que atrajo la mirada de Dios hacia ella. El ojo humano busca la grandeza y se deslumbra por lo que es ostentoso. Dios, en cambio, no mira las apariencias, sino el corazón. Y le encanta la humildad. La humildad del corazón encanta a Dios. Hoy, mirando a María Asunta, podemos decir que la humildad es el camino que conduce al cielo. El gran sismo de magnitud 7,2 en escala de Richter que sacudió al oeste de Haití se sintió en todo el Caribe, ya ha cobrado más de 1.000 personas muertas. Recientemente la pandemia de COVID-19, con más de 20.000 casos de infección y más de 570 muertes hasta la fecha, así como el asesinato del presidente que fue asesinado en la noche del 6 al 7 de julio. El Papa Francisco también comprometió sus oraciones por las personas fallecidas y quienes han perdido a sus seres queridos. En su mensaje posterior al rezo del Ángelus, el Papa elevó sus oraciones al Señor por las víctimas. Hay que recordar que el país todavía se está recuperando del terremoto de magnitud 7 que ocurrió un 12 de enero allá por el año 2010 y que dejó un saldo de 200.000 muertos. En las últimas horas, un fuerte terremoto sucedió en Haití, provocando numerosos muertos, heridos. Quiero expresar mi cercanía con toda la población que ha sufrido el sismo. Elevo al Señor mi oración a todas las personas de Haití y a las víctimas.
se mueva el interés partícipe de la comunidad internacional. Deseo que hacia ellos se mueva la solidaridad de la comunidad internacional. Oremos juntos a la Virgen por Haití. Hacia el final de su mensaje posterior a la oración del Ángelus, el Papa Francisco se refirió a la realidad que vive Afganistán, la toma de los talibanes de su capital, Kabul. Francisco al respecto pidió que las diferencias o las tensiones se resuelvan con el diálogo y no con la guerra. Combatientes talibanes rodearon la capital de Afganistán y negociaban con el gobierno la transferencia del poder. En tanto, aterrorizados civiles afganos y extranjeros se preparaban para la toma de la ciudad de Kabul por los rebeldes islamitas 20 años después de haber sido derrocados por una coalición liderada por Estados Unidos. En un avance sorprendente sobre los talones de la retirada de las derrotadas fuerzas extranjeras de Afganistán tras 20 años de guerra, los talibanes tomaron casi todo el norte de Afganistán la semana pasada. Esta situación hace temer nuevos enfrentamientos armados que podrían costar cientos de vidas. En este marco, el Papa Francisco se sumó a la preocupación unánime por la situación del país e imploró que cese el ruido de las armas y que se contemple la opción del diálogo para acabar con las diferencias entre las partes en conflicto. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, me unisco all'unanime preoccupazione me per la uno situazione in Afghanistan. a la Vi chiedo di unánime pregare con me preocupación il Dio por della pace, Afganistán. affinché cessi il frastuono Quiero delle armi rezar e le soluzioni por la possano paz, essere trovate que al cese el tavolo fuego de del las dialogo. armas y que las soluciones se puedan encontrar en la mesa del diálogo. Solo así la martirial población de ese país podrá regresar a sus propias casas, vivir en paz y en seguridad y en pleno respeto recíproco. Recién compartíamos el mensaje del Papa Francisco que nos pedía reforzar la oración por nuestros hermanos de Afganistán, sobre todo en la situación crítica que están viviendo en estos días. Y nosotros invitarlos a que puedan participar, a que puedan comentar, a que podamos dialogar a través de las redes. Sobre cada edición de Francisco a Diario nos pueden encontrar como Radio María Argentina y también visitar los diferentes programas anteriores a través de nuestro canal de YouTube Radio María Argentina. Nosotros seguimos a continuación, después de la pausa, vamos a compartir el mensaje que el Papa Francisco destinó y compartió con los religiosos y las religiosas de América Latina y el Caribe. En nuestro canal de YouTube intentamos brindarte material con el mensaje de amor y esperanza que Radio María busca transmitir a sus oyentes. La catequesis audiovisual, videos, programas y muchas novedades más que podés encontrar cada día. No te pierdas de nada suscribiéndote. Ingresá a www.youtube.com, busca Radio María Argentina y hace clic en el botón rojo de suscribirse. De esta manera vas a estar conectado con la propuesta audiovisual de Radio María y recibir una notificación cada vez que se suba un nuevo contenido. Radio María, también presente en el continente digital. Les contamos ahora que se realizó en Colombia el Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa de América Latina y el Caribe, que fue organizado por la Confederación Latinoamericana de Religiosos. El tema de este año fue hacia una vida religiosa intercongregacional, intercultural e itinerante, 3 claves inspiradas que iluminan la vida religiosa. El Papa Francisco no ha querido estar ausente de este encuentro y envió un videomensaje a los participantes en este congreso. El Papa les recuerda a los mismos que es muy importante el desafío que pone la interculturación de la fe para la vida consagrada. Francisco les pide que no se olviden que una fe que no sea inculturada no es auténtica,
De allí parte la invitación del Papa a entrar en la vida del pueblo, en el alma del pueblo, que es lo que da el verdadero sentido de una cultura. Les recuerdo cuán importante es el desafío que nos pone la inculturación de la fe para la vida consagrada. Cuánto bien nos puede hacer descubrir que la unidad no es uniformidad, sino pluriforme armonía. Y no olvidemos que quien hace la armonía es el Espíritu Santo. Una pluriforme armonía para asumir las diferencias, valorar las particularidades en un espíritu de una sana y abierta interculturalidad. En un encuentro virtual y presencial, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina ha celebrado su reunión número 188, presidida por Monseñor Marcelo Colombo, vicepresidente segundo, y por Monseñor Carlos Malfa, secretario general. El encuentro sirvió para realizar el habitual intercambio pastoral y los informes de las distintas regiones pastorales. En el transcurso de la jornada, los obispos enviaron una carta al Papa Francisco expresándole la alegría por la evolución favorable de su salud y renovando la comunión filial. Los obispos que forman parte de la Comisión Permanente también recibieron un informe por parte de la Comisión que lleva adelante la animación en la Iglesia Argentina del camino y el proceso de escucha hacia la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Finalmente, la Comisión abordó el comienzo de la preparación para el Sínodo de los Obispos del año 2023 y el temario para la próxima Asamblea Plenaria prevista para el mes de noviembre del corriente año. Como lo hemos plasmado en este espacio en numerosas ocasiones, la lucha contra la trata de personas y el trabajo esclavo es uno de los pilares del pontificado de Francisco. Y en este caso, Francisco denunció el silencio cómplice, es decir, el conocimiento que muchos tienen de los delitos de la trata de personas y del trabajo esclavo. El Papa Francisco respondió al novelista italiano Maurizio Maggiani, a quien hace unos días escribió una carta abierta al Papa relatando con vergüenza el descubrimiento del método criminal utilizado para imprimir sus libros y los de otros autores en detrimento de los inmigrantes. Al leer esta carta, el Papa respondió al escritor por el mismo medio y denunció el silencio cómplice de muchos ante el trabajo esclavo, al tiempo que criticó los perversos mecanismos de explotación que dañan la dignidad de nuestros hermanos y hermanas. Francisco respondió con uno de los pensamientos claves de su magisterio y consideró que si se publica algo que se basa en una injusticia, es en sí mismo injusto y para un cristiano, recuerda el Papa, toda forma de explotación es un pecado. El Papa ha hecho referencia a estos pensamientos en más de una ocasión. Una de ellas fue en el año 2014, durante un encuentro interreligioso en donde se trató el tema de la esclavitud moderna en todas sus formas. Cada una y todas las personas son iguales y se les debe reconocer la misma libertad y la misma dignidad. Cualquier relación discriminante que no respete la convicción fundamental que el otro es como uno mismo constituye un delito, y tantas veces un delito aberrante. Por eso declaramos en nombre de todos y cada uno de nuestros credos que la esclavitud moderna, en términos de tratas de personas, trabajo forzado, prostitución, explotación de órganos, es un crimen de lesa humanidad. En programas anteriores les contamos sobre la preparación del encuentro con líderes científicos y religiosos, esta convocatoria que abrió el Papa Francisco en el Vaticano el próximo 4 de octubre. El objetivo
de la cita es discernir y dialogar sobre los efectos del cambio climático en la vida de todos. Y aquí en Francisco a Diario quisimos convocar a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo. Es en Roma el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y también de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, y esto nos decía al respecto. El encuentro que está organizando la Secretaría de Estado con nosotros, porque participan los presidentes de la Academia de Ciencias, de la Academia de Ciencias Sociales, organizado por la Embajada inglesa y por la Embajada italiana, es muy importante. Lo van a hacer aquí en la Academia y es muy importante porque quiere preparar el próximo encuentro, creo que es el COP26, que se hace en Glasgow, Inglaterra, sobre el tema del clima. El Papa en Laudato Si tiene la genialidad de poner la responsabilidad que tenemos respecto al planeta por ser imagen de Dios. Como dice la Biblia, somos administradores de este planeta y tenemos que administrarlo bien, y no tenemos que usarlo solo para consumir, sino que tenemos que respetar sus leyes, porque si no, viene el fenómeno que la naturaleza se va contra nosotros mismos y aparecen misteriosamente virus raros, etc. Bien. De modo que es un problema hoy de salud. Lo estamos viendo por el COVID y eso lo vemos, pero hay otras formas en que el clima influye, como lo dice el Papa en Laudato Si y como hemos desarrollado mucho en la Academia, luego de Laudato Si, hoy está comprobado que el cambio climático influye decisivamente en la salud en sentido negativo. El problema es que, como ha dicho la Academia y repite el Papa, hay muchas cosas que influyen en el clima, pero la situación actual de crisis climática, dicho en términos reales de recalentamiento, de calentamiento del planeta, es causada por la actividad humana que usa material fósil, es decir, petróleo y carbón, pero sobre todo petróleo. Hoy la fuente principal de la energía que usan las ciudades, la industria, todo lo que sea uso de energía, viene del petróleo. Como lo dicen los especialistas, nos estamos suicidando. De modo que este es el principal problema. Es un problema vital. Si no se mueven capitales, con lo cual se daría además infinito trabajo para establecer la energía renovable como fuente de energía y cambiar progresivamente, pero rápidamente, la energía que viene del petróleo. Si los estados no ponen plata, no cambia nada, porque los privados van a seguir una vez que se encuentre que eso es un negocio, desgraciadamente es así. Bien. Para investigar más sobre las posibilidades de la energía renovable y hacerla más simple, y para evitar la destrucción de la biodiversidad y sobre todo de las grandes forestas, que son los pulmones que ya están tan cubiertos que no son capaces de reciclar el anhídrido carbónico de más que hay en la atmósfera. Como sucede cada miércoles, el Papa Francisco presidió la audiencia general y dio continuidad a este ciclo de cartas de Pablo a los Gálatas. Francisco remarcó el hecho de respetar los mandamientos de Jesús, pero sobre todo invitó a comprender que el amor de Dios está por encima de ellos. El Papa Francisco explicó cuál es la novedad radical de la vida cristiana, que consiste en el encuentro con Jesús a través del cumplimiento de los 10 mandamientos, que son los pedagogos que conducen al amor de Cristo. El Santo Padre advirtió también sobre aquellos misioneros fundamentalistas que se mezclaron entre los Gálatas para desorientarlos. La exposición del apóstol a los Gálatas presenta la novedad radical de la vida cristiana, que es que todos los que tienen fe en Jesucristo están llamados a vivir en el Espíritu Santo, que libera de la ley y al mismo tiempo la lleva a cumplimiento, según el mandamiento del amor, indicó el Papa. Finalmente, el Papa pidió que el Señor nos ayude a caminar en la vía de los mandamientos, pero mirando el amor de Cristo, con el encuentro de Cristo,
sabiendo que el amor de Jesús es más importante que todos los mandamientos. Y que la ley vino siglos después. Por tanto, la ley, aun siendo de origen divino y teniendo un lugar en la historia de salvación, aún ahora, no da vida por sí misma. Quien busca la vida verdadera debe mirar a la promesa, a su realización en Jesús, al encuentro con Jesús. Les contamos ahora que a través de un video mensaje del Papa Francisco, este pasado miércoles 18, previo a lo que es la audiencia general, animó a todas las personas a vacunarse contra el COVID-19. De esta manera, Francisco se une a la campaña internacional titulada Todo depende de ti. En el video que vamos a compartir a continuación, el Santo Padre expresa que vacunarse con las vacunas aprobadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Eslovaquia sigue preparándose para la visita del Papa Francisco. Tras el cierre de la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional en Budapest el 12 de septiembre, Francisco viajará para visitar estas 3 ciudades eslovacas. Estamos hablando de Bratislava, de Eslovaquia y de Prešov. El Papa pasará 2 de sus 3 días de viaje en Bratislava. Allí se reunirá con diplomáticos en el Salón Dorado del Palacio Presidencial y con comunidades religiosas en la Catedral de San Martín. También participará en el encuentro ecuménico con representantes de las iglesias luteranas de Eslovaquia. En Bratislava, el Papa se reunirá también con la comunidad judía en la Plaza Rivne Namastie, un lugar en memoria de los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Después de Bratislava viajará a Prešov, donde celebrará la liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo. Entonces irá a Košice, donde se encontrará con los jóvenes. También se reunirá con la comunidad gitana del distrito Luník IX. Este colectivo ha sido tradicionalmente víctima de discriminación y marginación. Compartimos ahora las palabras de quien es el portavoz de la Conferencia Episcopal Eslovaca. Estamos hablando del padre Martin Kramara. Es donde estaba la sinagoga antes de que la destruyeran. La demolieron durante el régimen comunista. Así que tenemos este memorial que recuerda no solo a la sinagoga, sino todas las tragedias que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un proyecto muy bueno de los salesianos allí. Su presencia lleva allí muchos años y han trabajado tanto lo espiritual como la caridad. El Santo Padre expresó su deseo de visitarlos, ir allí y se reunirá con ellos en una ocasión muy especial. Justo después, viajará al centro de Košice para encontrarse con los jóvenes. Ya llegando al final de Francisco a Diario, Ceci, qué lindo que es hacer como una especie de síntesis, un repasito en donde podemos rescatar algunos puntos importantes que nos ha dejado el Papa Francisco para reflexionar durante esta semana. Uno de ellos es el gran secreto de María. Allí en la fiesta de la Asunción, la humildad, el saberse servidor como lo fue María. Y por otro lado, también en esta clave,
reconocer más allá de los mandamientos, es importante ver el amor de Dios, como decía el Papa Francisco, que está sobre todo eso. Creo que tenerlo en cuenta nos permite encontrar el caminito que Dios nos invita a hacer. Y también el Papa Francisco nos invita no solamente a distinguir las huellas de Dios en el paso por nuestra historia, sino también a ser protagonistas. En este caso con la oración, cuando hizo referencia a dos situaciones de extrema importancia en estos días por la gravedad de lo que están viviendo. Estamos hablando de la tierra afgana con la toma de Kabul en manos de los talibanes y también lo que sucedió en Haití a causa del terremoto por segunda vez consecutiva. Digo, dos realidades que son un llamado a la humanidad y también una gran puerta abierta para nuestra oración. El Papa nos ha dejado mucho para reflexionar y caminar durante esta semana. Nosotros los esperamos aquí en Francisco a Diario la semana que viene. Un verdadero camino de hermanos.